Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios al libro Durantia. Esta vez estamos con la parte cuarta, la vida y las enseñanzas de Jesús, y vamos a continuar con el documento 133, el regreso de Roma. En este documento hoy toca ver el epígrafe 7, la estadía en Chipre y el discurso sobre la mente. Siempre que Jesús habla sobre algún tema es especialmente interesante. Pues hoy vamos a ver qué nos tiene que decir Jesús sobre este tema. Pues sin más preámbulo, comenzamos la lectura, que tiene dos partes en este epígrafe. Una primera parte introductoria de cómo llegan a Chipre y cómo se instalan y qué es lo que hacen. Y luego ya la segunda parte, la parte interesante, que es el discurso sobre la mente, y en el cual además pues hay algunas consultas que he realizado a la inteligencia artificial sobre algunas cuestiones aclaratorias que nos va a venir bien tener esa información. Pues dice así: poco después, recordemos que provenían de Atenas, en donde Jesús hace precisamente el discurso sobre la ciencia, y de Atenas pues ya van a Chipre. Poco después, los viajeros se hicieron a la vela hacia Chipre, haciendo escala en Rodas. Mucho disfrutaron ellos de la prolongada travesía marítima y llegaron a la isla de destino descansados de cuerpo y refrescados de espíritu, los viajeros Gonod el mercader, su hijo Ganid y Jesús, que actuaba como tutor de su hijo en todo este periplo por el Mediterráneo. Habían decidido disfrutar de un periodo de verdadero descanso y esparcimiento durante la estadía en Chipre. Al llegar a su fin la gira por el Mediterráneo, ya iban cerrando lo que es la gira y acababan ya con Chipre, el Mediterráneo. Ya el siguiente destino precisamente iba a ser Antioquía. Desembarcaron en Pafos y enseguida comenzaron a reunir las provisiones para su estadía de varias semanas en las montañas cercanas. Chipre tiene un sistema montañoso. En el Google Maps o en el Google Earth se puede apreciar perfectamente para quien no haya estado. Al tercer día después de su llegada, emprendieron el camino hacia los montes con su recua bien cargada. Pasaron todos 2 semanas sumamente agradables, al cabo de las cuales repentinamente el joven Ganid cayó gravemente enfermo. Por 2 semanas padeció de una fiebre violenta que a menudo le hacía caer en el delirio. Tanto Jesús como Gonod se dedicaron de lleno a cuidar del muchacho enfermo. Con gran habilidad y ternura se ocupó Jesús del chico, y el padre estaba asombrado por la delicadeza y la pericia que puso de manifiesto en su ministerio del joven postrado. Estaban lejos de toda morada humana, y el muchacho no estaba en condición de ser trasladado. Tuvieron pues que arreglarse lo mejor posible para atenderle a fin de que recuperara la salud ahí mismo en las montañas. Durante la convalecencia de Ganid, que duró 3 semanas, Jesús le contó muchas cosas interesantes sobre la naturaleza y sus diversas manifestaciones. Cuánto se divirtieron mientras andaban por las montañas. El muchacho haciendo preguntas, Jesús respondiéndoselas, y el padre maravillándose de toda la escena. La última semana de su estadía en las montañas, Jesús y Ganid tuvieron una larga conversación sobre las funciones de la mente humana. Después de varias horas de discusión, el mancebo hizo esta pregunta: pero maestro, ¿qué quieres decir al observar que el hombre experimenta una forma superior de conciencia de sí mismo que la de los animales más evolucionados? Esa era la pregunta: ¿en qué se diferencia el hombre de los animales? Y expresado en lenguaje moderno, así respondió Jesús. Y aquí comienza el discurso sobre la mente, que precisamente con ese motivo de distinguir la mente humana de la mente animal, pues ya va a hablar de muchos aspectos de la mente,
por supuesto, desde un punto de vista espiritual y, por supuesto, desde el punto de vista de lo que dice el libro Durantia. Y dice así: Hijo mío, ya te he hablado mucho de la mente del hombre y del espíritu divino que vive dentro de la mente, el ajustador del pensamiento. Pero ahora permíteme acentuar el que la autoconsciencia es una realidad. La autoconsciencia. La autoconsciencia es la consciencia de referencia. Es lo que le permite a una personalidad ser consciente de sí misma como identidad y de su propia consciencia, y por lo tanto ser consciente de las identidades separadas de los demás, de la consciencia de los demás, siempre que ésta sea inferior. Importante, no te das cuenta de una consciencia superior, solo de las inferiores. Y además la capacidad de relacionarte, por tanto, con otras entidades. Todo eso es la consciencia de autorreferencia en relación con lo que constituye una personalidad. No hay personalidad sin consciencia de autorreferencia. Por lo tanto, continúa Jesús el discurso. Pero antes de continuar, vamos a hacer la exposición de una consulta que he hecho a la inteligencia artificial sobre qué más se dice sobre la autoconsciencia en el libro Durantia. Casi se me olvida, lo tengo por aquí y dice lo siguiente. El libro Durantia describe la autoconsciencia, la consciencia de autorreferencia, como una facultad distintiva de la mente humana, relacionada con la capacidad de reflexionar sobre uno mismo, reconocerse como un ser separado del entorno y tener una identidad personal en el tiempo. La autoconsciencia es presentada en el texto como una manifestación superior de la mente, resultado de la dotación intelectual que realiza el Espíritu Infinito. El Espíritu Infinito, recordemos que es el administrador de la mente cósmica. Y entonces, todos los que tenemos mente en el universo estamos conectados al circuito de la gravedad de la mente que tiene su origen y destino en el Espíritu Infinito. Resultado de la dotación intelectual del Espíritu Infinito, la influencia del ajustador del pensamiento y la capacidad de consciencia cósmica que poseen los seres humanos. Esta capacidad de consciencia cósmica no es ni más ni menos que la capacidad de discernimiento espiritual. ¿Por qué el ser humano tiene capacidad de discernimiento espiritual? Porque tiene capacidad de comparación moral. ¿Y por qué tiene capacidad de comparación moral? Porque tiene una capacidad intelectual suficiente para poder realizarlo. Todo esto va encadenado. Es decir, para tener una capacidad intelectual suficiente hay que tener un desarrollo biológico suficiente y un cerebro suficiente. Con eso se tiene suficiente capacidad intelectual, con eso se tiene una capacidad de discernimiento moral y a partir de ahí uno puede albergar a el ajustador del pensamiento, ese fragmento prepersonal del Padre que habita la mente de cada uno de los humanos con autoconsciencia y comenzar la evolución espiritual. Es decir, todo es un proceso. Y da algunas frases la respuesta del propio libro Durantia. El hecho de la vida y la verdad de la existencia están basados en la autoconsciencia de la personalidad. Es decir, si no hay una personalidad autoconsciente de sí mismo, no hay un hecho de la vida y no hay una experiencia que albergar de tu existencia, porque no hay una configuración mental que pueda organizar adecuadamente toda esa experiencia. Entonces, la autoconsciencia, la consciencia de autorreferencia es muy importante. La autoconsciencia se distingue, sigue diciendo el libro Durantia en esta consulta que presenta la inteligencia artificial, la autoconsciencia se distingue de la simple consciencia animal porque permite la reflexión, el pensamiento abstracto
y la percepción de valores espirituales. Según algunas tradiciones espirituales, la mente humana tendría dos partes. La parte superior, que es la que permite el pensamiento abstracto y el discernimiento espiritual, y la parte inferior, que es la parte concreta. Parte inferior, parte concreta, parte práctica, es el ego con el que nos desenvolvemos en estas experiencias físico-materiales, en concreto estas humanas, a diario, es con el que calculamos, prevemos, medimos, contamos mente concreta, mente inferior, y luego la mente superior, la mente abstracta, es precisamente aquella caracterizada por la autoconsciencia, por la consciencia de autorreferencia, con esa capacidad de reflexión, esa capacidad de discernimiento moral y espiritual. Sigue diciendo la consulta. Elementos relacionados con la autoconsciencia. 1. Consciencia animal versus autoconsciencia humana. El texto explica que algunos animales poseen ciertos grados de consciencia, pero no alcanzan la autoconsciencia, porque la autoconsciencia implica reconocimiento de la propia identidad en relación con el pasado y el futuro. Por eso hacía antes el libro de Urantia esta reflexión de sostener una identidad en el tiempo, tener una referencia del pasado y del futuro. Capacidad de decisión moral, diferenciación entre el bien y el mal, y capacidad de contacto con Dios, es decir, capacidad de discernimiento espiritual. Por eso, los animales no tienen reconocimiento de la propia identidad en relación con el pasado y con el futuro, al menos no como el hombre, no tienen capacidad de decisión moral, diferencia entre el bien y el mal, al menos como el hombre, y no tienen capacidad de discernimiento espiritual o de contacto con Dios. Y aquí sí que cabría decir que efectivamente, pues en los animales no hay rastro de esta capacidad. Otro elemento. Esto es una frase que comenta lo anterior. En el momento en que un animal, la frase del libro Urantia, alcanza la autoconsciencia, se convierte en un candidato para la dotación del espíritu del Padre. De hecho, el mismo libro de Urantia establece en la parte tercera, en la historia de Urantia, que la primera pareja puramente humana se le puede describir a el animal precisamente que ha alcanzado autoconsciencia. Y esa autoconsciencia ya hemos visto que tiene algunas características muy concretas. Consciencia de autorreferencia, reconocimiento de tu propia consciencia y de tu propia identidad separada de las demás. Con referencia del pasado y del futuro, capacidad de decisión moral y capacidad de discernimiento espiritual. Si no, no se es un animal. Pues bien, el libro de Urantia, en la parte tercera, la historia de Urantia, nos describe cómo la primera pareja puramente humana, que el libro de Urantia les llama Andón y Fonta, eran una pareja de homínidos protohumanos que de repente pues nacieron con el suficiente nivel de evolución como para ya tener esa autoconsciencia. Pero previamente a esa pareja protohumana lo que había eran especies homínidas animales, no eran humanas todavía. Y de repente apareció en esa pareja esa serie de características. Y ahí, por supuesto, esto es la versión del plano de manifestación. Luego hay otros textos posteriores que nos dan la versión del plano de planificación de todo esto, como por ejemplo Ramta, en esa cuatrilogía Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, en el origen de la civilización humana, que es el primer volumen, ahí Ramta nos habla que en realidad, pues cómo se fraguó el escenario Tierra, se manifestó de esa manera, primero con homínidos, con todo tipo de animales, hasta los homínidos, y cuando ya se logró la autoconsciencia en ese animal, ya entonces se perfeccionó tanto la experimentación a través de personajes que surgió el personaje humano. Y esto nos lo explica Ramta desde el puro plano de planificación, cómo bajan las conciencias
los fractales de la fuente, los personajes de otros niveles del árbol de conciencia y producen esa generación en lo que es el planeta Tierra. Otro elemento relacionado con la autoconsciencia muy importante es su relación con la personalidad y con el ajustador del pensamiento. La autoconsciencia es clave para la dotación de un ajustador del pensamiento. Pues efectivamente, ahí lo hemos visto. Si no hay capacidad de discernimiento espiritual, no hay capacidad de evolución espiritual. Por lo tanto, no te llega el ajustador del pensamiento. Y solo hay capacidad de discernimiento espiritual cuando hay mente superior, abstracta y con capacidad de discernimiento moral. Y solo hay esto cuando hay una cierta intelectualidad. Y solo hay esto cuando hay un elemento biológico suficiente para sostener esa cierta intelectualidad, que es un cerebro adecuado. Ahí se ve cómo ha habido una evolución. Y efectivamente, pues cuando finalmente vamos descubriendo lo que nos van diciendo los textos espirituales profundos, revelados sobre la historia humana, vemos que desde el plano de manifestación es una evolución, pero desde el plano de planificación es una creación. Ah, entonces son ambas cosas. Lo que pasa es que el materialismo científico imperante hoy en día se ha quedado solo con lo que ocurre en el plano de manifestación. Al no reconocer ninguna realidad trascendente a la físico-material, no ha podido relacionar una planificación previa a esa manifestación. La manifestación como evolución, pero con una planificación que es una pura creación. Pues dice esta relación. La autoconsciencia, repetimos, es clave para la dotación de un ajustador del pensamiento, la chispa divina del Padre Universal que mora en la mente humana y busca guiar al individuo hacia la perfección. El ajustador del pensamiento no puede guiar a ningún individuo que no tenga capacidad de discernimiento espiritual, es decir, una mente superior abstracta, es decir, autoconsciencia. Frase del libro de Urantia: la autoconsciencia implica el reconocimiento de la personalidad y justifica la dotación del ajustador. Es decir, cuando un ser humano desarrolla autoconsciencia, está listo para recibir la presencia de Dios en su interior. Antes no, porque no tiene sentido. Tercera relación de la autoconsciencia. Autoconsciencia y la consciencia cósmica. El texto también conecta la autoconsciencia con la capacidad de comprender el universo en su totalidad. Esto significa que la mente humana, gracias a su dotación espiritual, puede percibir realidades superiores y buscar el propósito de la existencia. Bueno, al final esto es el discernimiento espiritual y la capacidad de evolucionar espiritualmente. Puede ser que haya algún otro matiz en cuanto a la consciencia cósmica de poder entender que hay realidades trascendentes más allá de la humana. Sí, bueno, eso es discernimiento espiritual, al fin y al cabo. Y hay otra frase: la autoconsciencia evolucionada de la mente humana conlleva la capacidad de captar realidades cósmicas y comprender valores espirituales. Todo esto, por supuesto, vienen las fuentes de las citas, pero tampoco esto es un ensayo académico, con lo cual no me voy a entretener en darlas. Y hay una conclusión que da como respuesta la inteligencia artificial, que dice: la autoconsciencia en el libro de Urantia no es solo la percepción de la propia existencia, sino una condición necesaria para la evolución espiritual. Es lo que permite recibir un ajustador del pensamiento y desarrollar un destino eterno, la evolución. Se distingue de la consciencia animal porque incluye el libre albedrío, el juicio moral y la búsqueda de Dios. Dicho en palabras un poco humanas. Se vincula con la consciencia cósmica, permitiendo a los humanos comprender la realidad del universo y su relación con el Padre Universal. Bien, pues esto es lo que hemos consultado sobre la autoconsciencia y por lo tanto, ahora que lo ha mencionado Jesús en el discurso sobre la mente, repetimos y seguimos. Hijo mío, ya te he hablado mucho de la mente del hombre y del espíritu divino que vive dentro de la mente, el ajustador del pensamiento, pero ahora permíteme acentuar el que la autoconsciencia es una realidad.
Cuando un animal desarrolla una consciencia de sí mismo, se convierte en un hombre primitivo. Esta evolución deriva de una coordinación de funciones entre la energía impersonal del disfraz del personaje y la mente capaz de concebir el espíritu, una mente ya dotada de personalidad. Y es este fenómeno el que justifica el otorgamiento de un punto focal absoluto para la personalidad humana, el espíritu del Padre Celestial, el ajustador del pensamiento. Cuando hay una suficiente evolución en el animal, ya se puede considerar que es humano y se le dota de la chispa divina, según interpreta el libro de Urantia, toda esta cuestión del Cristo en ti, del yo superior, del árbol de conciencia, de los personajes, etcétera, etcétera, que tiene, por supuesto, mucha armonización con los textos modernos, pero esta es la forma en la que el libro de Urantia lo expresa. Sigue diciendo Jesús: las ideas no son tan solo un registro de las sensaciones. Esto podría ser en un animal. Un animal tiene sensaciones y entonces las registra como ideas, pero son sensaciones en cuanto a su experiencia vital. Tengo hambre, tengo frío, tengo ganas de reproducirme, etcétera, etcétera. Las ideas no son tan solo un registro de las sensaciones. Las ideas son sensaciones más las interpretaciones reflexivas del yo personal. ¿Quién es el yo personal? El personaje. ¿Quién es el personaje? El ego. Y aquí se ha tendido a utilizar el término ego como algo peyorativo, pero, por ejemplo, Ramta nos hace una diferenciación entre el ego, que es el yo personal necesario para desenvolverse en un entorno de velo de olvido completo, un nuevo personaje que se cree humano, que cuando nace no sabe nada de sí mismo y actúa como un personaje autónomo e independiente en el escenario. Eso es un ego. Ramta lo diferencia del ego alterado, que es el ego cuando, debido a la extrema sofisticación de diseño de limitación del escenario, ese ego tiene en su mentalidad un programa limitativo muy intenso. Por ejemplo, en un curso de milagros te diría el programa de la creencia en el mal, la culpa, el miedo y todo lo derivado de ellos. La creencia en la separación, la escasez, la carencia, la necesidad, el conflicto, la competencia, el juicio, la condena, el sufrimiento, el castigo. Eso es un ego alterado, pero un ego técnicamente es el yo del personaje, esa personalidad del personaje, la mentalidad material, podríamos decir, del personaje para desenvolverse en el mundo. Por eso Jesús dice aquí, refiriéndose a los animales primero, las ideas no son tan solo un registro de sensaciones. Eso para los animales vale. Para el humano, las ideas son sensaciones, las mismas que para los animales, pero más las interpretaciones reflexivas del yo personal, del ego. Y el yo es más que la suma de las sensaciones. El yo personal, el ego, es una personalidad dotada de autoconsciencia. Es más que un registro puro de las sensaciones. Tengo frío, tengo hambre, tengo una imperiosa necesidad de reproducirme. Sigue diciendo Jesús, comienza a haber un acercamiento a la unidad en un yo evolutivo. Ese ego empieza a evolucionar y empieza a desalterarse y pasar de una creencia férrea en la separación a lo largo de una evolución histórica, véase, por ejemplo, la evolución histórica de la humanidad, evolución espiritual histórica de la humanidad, empieza a haber un acercamiento a la unidad, porque este yo dotado de autoconsciencia
goza de la presencia del ajustador del pensamiento, que es la manifestación de la chispa divina ya en la experiencia humana, debido a que el personaje tiene las características necesarias y suficientes, un cerebro biológico grande, una capacidad intelectual, una capacidad de discernimiento moral y espiritual y una personalidad que le dota de autoconsciencia, de consciencia de autorreferencia, y entonces ese ser se convierte en evolutivo. Eso es un humano ya. Y esa unidad, el acercamiento a la unidad del yo evolutivo, empezar a tender hacia considerar a la humanidad como al principio el animal consideraba la manada, pero ahora de una forma reflexiva. Y esa unidad se deriva de la presencia residente de una parte de la unidad absoluta, que activa espiritualmente a esa mente autoconsciente de origen animal. La unidad absoluta es el yo soy primigenio, el espíritu con mayúsculas. Una parte de esa unidad es el ajustador del pensamiento y es lo que determina la capacidad y emprendimiento de la evolución espiritual del recién inaugurado humano que acaba de dejar de ser animal, porque de repente ha adquirido autoconsciencia gracias a una determinada intelectualidad y gracias a una determinada evolución biológica. Todo esto el libro Durantia, en la historia de Durantia, lo explica maravillosamente bien y al sumo detalle. Jesús lo que está haciendo aquí es reproducir un poquito todo eso que el libro Durantia previamente ha explicado. Y esa unidad, repetimos, vamos a repetir la frase entera que ahora se va a entender mejor. Comienza a haber un acercamiento a la unidad, en un yo evolutivo. Y esa unidad se deriva de la presencia residente de una parte de la unidad absoluta que activa espiritualmente a esa mente autoconsciente de origen animal. Es una frase larga y compleja, pero muy bien expresada la idea que quiere. Y sigue diciendo Jesús en el discurso sobre la mente. Los animales no podrían poseer una autoconsciencia temporal, tener referencia del pasado y del futuro. Los animales poseen una coordinación fisiológica de la asociación del reconocimiento de las sensaciones y la memoria de estas. Tengo hambre, tengo frío y me acuerdo de cuando he tenido hambre y frío y por eso me voy a preparar, como la cigarra, una acumulación de comida para cuando llegue el invierno, porque me acuerdo que luego voy a tener hambre y frío. Pues eso. Perdón, la hormiga, la cigarra no, la hormiga. En la fábula de la cigarra y la hormiga. Pero ningún animal experimenta aquel reconocimiento de las sensaciones que discierne su significado, ni muestra aquella asociación de estas experiencias. No hay una reflexión, no hay una referencia temporal, no hay una organización del yo personal, del ego, de una experiencia de mí respecto del mundo, tan clara como en el ser humano. Es una frase larga y la vamos a decir entera, después de haber visto cada parte. Los animales no podrían poseer una autoconsciencia temporal. Los animales poseen una coordinación fisiológica del cuerpo, de la asociación del reconocimiento de las sensaciones y la memoria de estas. Pero ningún animal experimenta aquel reconocimiento de las sensaciones que discierne su significado ni muestra aquella asociación de estas experiencias físicas combinadas que ve su propósito, tal como se manifiesta en las conclusiones de las interpretaciones humanas inteligentes y reflexivas. Vaya frase le atribuyen aquí a Jesús, más larga y más complicada, pero está diciendo lo que venimos explicando. Y este hecho de una existencia autoconsciente, la del humano, que ya por tanto no es animal, asociado con la realidad de su subsecuente experiencia espiritual, porque llega al ajustador del pensamiento y permite la evolución,
constituye al hombre como un hijo potencial del universo, un ser capaz de la ascensión en esa evolución espiritual y prefigura su alcance final, lo determina el alcance final de la suprema unidad del universo. Acabará evolucionando con seguridad. Pero el yo humano no es meramente la suma de estados de conciencia sucesivos. Alguno muy cafre, muy cafre, muy cafre, seguramente sí. Muy reflexivo, sino, bueno, pues van sucediéndose la vida y no reflexiona mucho, va viviéndola sin, en fin, humor urantiano. No habría, sin el funcionamiento eficaz de un clasificador y asociador de la consciencia, no habría unidad suficiente para justificar la designación de un yo. Es lo que le sucede a los animales. No hay unidad suficiente no hay una mente superior abstracta y reflexiva que organice la experiencia en función de él por un lado y el mundo por el otro. Talmente no unificada, la del todavía animal, sin estas características de autoconsciencia, difícilmente podría alcanzar los niveles de consciencia que pertenecen al estado humano. Y vamos a ponernos en el caso más cercano. ¿Cuáles son los animales más cercanos en inteligencia a los humanos? Pues las ballenas y los delfines, los cerdos, los monos, toda la familia homínida y las urracas. Mm, Sí, pues fijaos, talmente no unificada difícilmente podría alcanzar los niveles de conciencia que pertenecen al estado humano. Son muy inteligentes, pero claramente no pueden tener esa capacidad de aglutinación de la experiencia que refleje una personalidad unificada. Si las asociaciones mentales en la consciencia fueran simplemente un accidente evolutivo, como dice el paradigma científico materialista, si las asociaciones mentales en la consciencia fueran simplemente un accidente, exhibiría la mente de todos los mortales las asociaciones incontroladas y el azar de ciertas fases de locura mental. Es decir, no podría sostenerse la personalidad linealmente en el tiempo. De repente harías cosas que no tendrían sentido, que no responderían a una reflexión, sino al puro registro de la memoria de las sensaciones. Voy para allá, pero de repente me entra hambre y me voy a buscar comida. Ya dejo de ir para allá porque no puedo sostener hacer nada mientras tenga hambre. Mientras tenga hambre yo tengo que buscar comida. Y si tengo una imperiosa necesidad de reproducirme, no voy a hacer otra cosa. Y esto se ve en las mascotas. Las mascotas, cuando se mezclan en su relación con los humanos las sensaciones básicas de hambre, de frío, de imperiosa necesidad de reproducción, no te hacen caso. Se acabó. Ya solo piensan en eso. No pueden sostener una personalidad reflexiva y centrada con propósito. Pues esto es lo que dice Jesús. Exhibiría la mente de todos los mortales las asociaciones incontroladas y al azar de ciertas fases de locura mental. Este chico no se puede hablar con él. Es muy cafre porque estás hablando con él y de repente se va a comer y te deja ahí como si fuese una mascota. Bueno, algo así. Una mente humana construida tan solo sobre la base de la consciencia de las sensaciones físicas
primer nivel de conciencia, supervivencia y reproducción, casi animalizada. Es un hombre, es un humano, puede discernir ya. Lo que pasa que no lo suele hacer. Nivel básico de conciencia de los 7 niveles de la clasificación, por ejemplo, de Ranta, pues esto es a lo que se refiere Jesús. Una mente humana construida tan solo sobre la base de la conciencia de las sensaciones físicas no podría alcanzar nunca los niveles espirituales. Para eso tiene que subir de nivel de conciencia y llegar por lo menos al cuarto. Primero, supervivencia y reproducción. Segundo, dolor y victimismo. Tercero, dominio y poder. Cuarto, amor sentido. A partir de ahí, amor sentido, a partir de ahí ya hay evolución espiritual consciente. Desde el primer nivel, desde que es humano, hay evolución espiritual inconsciente. Y a partir de que se alcanza ya la conciencia de el amor, de que lo sientes con respecto a otras personas, a los animales, a la naturaleza, ya ahí hay una evolución espiritual consciente. Repetimos, una mente humana construida tan solo sobre la base de la conciencia de las sensaciones físicas no podría alcanzar nunca los niveles espirituales. Este tipo de mente material, mentecita material, le falta decir a Jesús, carecería totalmente de valores morales. Es que hay cafres de este estilo de nivel de conciencia 1. Sí, están en ese punto, no hay ningún problema en reconocerlo. Carecería totalmente de valores morales y del sentido de orientación dominado por el espíritu, que es tan esencial para lograr una unidad armoniosa de la personalidad en el tiempo. Una personalidad con propósito, vaya. Y que es inseparable de la supervivencia de la personalidad en la eternidad. Claro que sí. No hay muchos cafrecillos que dicen, es que tú eres un animal, es que vaya animal eres. Pues es que es eso, cuando o se está la mayor parte del tiempo en un nivel de conciencia bajo, o por la razón que fuese, que hay muchas razones, tu nivel de conciencia promedio es el 4, pero de repente te bajas al 1, ahí te ocurre lo que dice aquí Jesús, que no se puede hacer carrera de ti, como diríamos vulgarmente. Entonces tienes que volver a subirte al nivel de conciencia en el que se pueda manifestar un propósito de personalidad. Porque si no, pues actúas como los animales. Solamente te dedicas a satisfacer las sensaciones físicas insatisfechas, el hambre, la imperiosa necesidad de reproducir, que en los humanos se puede definir de otra manera, y, en fin, pues todas estas cuestiones. La mente humana comienza desde muy temprano, el libro de Durantia habla de los 5, 6, 7 años. No en vano, en algunas religiones los 7 años es una edad determinante. Bueno, el libro de Durantia dice los 5. Algunas religiones esperan hasta los 7 años para una serie de cuestiones de, en fin, administración de sacramentos y cosas de estas, y lo tienen basado en que, bueno, pues se tiene el uso de razón a partir de una determinada edad, ¿no? A esto se refiere Jesús. La mente humana comienza desde muy temprano a manifestar cualidades que son supermateriales. Reconocimiento más allá del puro materialismo. El intelecto humano, verdaderamente reflexivo, no está completamente sujeto a las limitaciones del tiempo. A partir de una determinada edad, diferencias entre el bien y el mal, 5 años, imagínate, y ya tienes un sentido claro del tiempo. Un niño de 2 años no tiene sentido claro del tiempo, no sabe durante el día qué cosas vienen, sabe que vienen las cosas, pero no se acuerdan qué orden. Entonces está un poco fuera, está sujeto a las limitaciones del tiempo. Llega un momento en que no, ya tienes una noción clara de la sucesividad.
Que los individuos difieran tanto en su que los individuos difieran tanto en su actuación en la vida, ¿eh? Gente extraordinariamente evolucionada y gente muy cafre, muy cafre, muy cafre, en la misma familia, por ejemplo, indica no solo las variables dotes hereditarias y las diferentes influencias del medio ambiente, sino también el grado de unificación, nivel de conciencia con el que se viene a la experiencia humana, aunque el libro de Urantia no habla de la reencarnación, pero sí nivel de conciencia con el que vienes en tu ciclo de reencarnaciones a la experiencia humana, sino también el grado de unificación que el yo, el ego, ha logrado con el espíritu residente del Padre. Tienes un ego meramente instrumental, no un ego resultante de la identificación de un programa limitado y condicionado, sino meramente instrumental, meramente práctico, que además puede evolucionar espiritualmente e identificarse con el espíritu. Y deja el ego para la mente inferior, calculadora, práctica, y se sirve del espíritu para la mente superior, reflexiva, evolucionaria, sino también el grado de unificación que el yo ha logrado con el espíritu residente del Padre, la medida de la identificación del uno con el otro. Vamos a volver a leer la frase entera. Que los individuos difieren tanto en su actuación en la vida indica no solo las variables dotes hereditarias y las diferentes influencias del medio ambiente, sino también el grado de unificación que el yo ha logrado con el espíritu residente del Padre, una claramente superior en funcionamiento, reflexiva y abstracta, capaz de discernimiento espiritual, la medida de la identificación de lo uno con lo otro. Del uno, el individuo, el yo personal, con el espíritu residente, con el ajustador del pensamiento, con el espíritu residente del Padre. Y ya vamos a el último párrafo del epígrafe. La mente humana no soporta bien el conflicto de una doble lealtad. Esto es lo que Jesús, más adelante, en un curso de milagros, nos dirá, no es posible servir a dos maestros, a el ego o maestro externo y al Espíritu Santo o maestro interno. Fijaos lo que dice aquí Jesús en el discurso sobre la mente, en el libro de Urantia. La mente humana no soporta bien el conflicto de una doble lealtad. Por eso, el humano no evolucionado, sin el despertar a la espiritualidad consciente, sufre más que un estudiante de espiritualidad. Alguien dirá, eso habrá que verlo. Bueno, sí, por lo menos sufre de otra manera. Por lo menos sufre de otra manera. Repetimos, la mente humana no soporta bien el conflicto de una doble lealtad. Es un peso muy grande para el alma sufrir la experiencia de esforzarse por servir al bien y al mal a la vez. Es un peso muy grande para el alma sufrir la experiencia de esforzarse para servir al bien y al mal a la vez. Después Jesús en un curso de milagros diría, no sabes la cantidad de energía que se consume con los juicios a los demás. Eso sería aquí servir al mal. No sabes la cantidad de energía que te consume. La mente supremamente feliz y eficazmente unificada, un maestro avanzado espiritual, es aquella dedicada por entero a hacer la voluntad del Padre Celestial, porque se da cuenta de que la voluntad de su verdadera naturaleza real interna coincide con su voluntad de persona evolucionada. Entonces es una sola voluntad. Y entonces no hay consumo energético de más. La mente supremamente feliz, dice Jesús, y eficazmente unificada, es aquella dedicada por entero a hacer la voluntad del Padre Celestial.
Los conflictos no resueltos, Qué importante es la autoterapia espiritual para resolver los conflictos no resueltos. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad, te impiden reconocer la unidad, te impiden reconocer la trascendencia del espíritu tras la apariencia material de todos los personajes del escenario. Un conflicto no resuelto, de la índole que sea, mental, emocional, un conflicto no resuelto es un grave obstáculo para la evolución espiritual. Si es que Jesús está dando aquí una lección de autoterapia espiritual impresionante. Los conflictos no resueltos destruyen la unidad y pueden dar lugar a la dislocación de la mente, la división de la mente. Yo soy uno cuando estoy con estos y soy otro cuando estoy con estos, con lo cual estoy descentrado de mí mismo, no me reconozco. Y si tú estás descentrado, ¿cómo vas a evolucionar? Pero el carácter de supervivencia del alma se refiere a la superación de la experiencia físico-material en el ascenso evolutivo y paso al siguiente nivel dimensional. Esto, en palabras, sería de los textos espirituales modernos. Pero el carácter de supervivencia del alma no se alimenta intentando asegurar la paz mental a cualquier precio, abandonando nobles aspiraciones o comprometiendo ideales espirituales. La paz, dicha y gozo solo se alcanza con una profunda identificación con el espíritu, primero mental y después dejando que la causa lleve a efecto sus consecuencias, pero no intentando asegurar la paz mental a cualquier precio, abandonando nobles aspiraciones o comprometiendo ideales espirituales. Más bien tal paz se alcanza por la afirmación decidida del triunfo de lo que es verdadero. Me voy a dedicar en mi vida a la verdad. Afirmación decidida del triunfo de lo que es verdadero. Y esta victoria se logra venciendo el mal con la poderosa fuerza del bien. En nuestra mentalidad humana, que es una mentalidad dual, la única forma de vencer la dualidad inicialmente es ir hacia el bien y no hacia el mal. Y alguien, como por ejemplo Dios, en conversaciones con Dios, dirá, pero ¿cuál es el bien y cuál es el mal? Si son relativos casi a cada persona. Ah, lo que a ti te dé paz, dicha y gozo, profundos, estables y duraderos, es tu bien. Y lo que no, es tu mal. Bien, pues aquí acaba el discurso sobre la mente y el epígrafe acaba con esta frase. Al día siguiente partieron hacia Salamina, donde se embarcaron para Antioquía, en la costa de Siria. Y este ha sido el epígrafe 7, la estadía en Chipre, el discurso sobre la mente, interesantísimo. Parecía Jesús de un curso de milagros hablando aquí, es el mismo, lógicamente. Y nosotros para nuestra siguiente sesión dejaremos el epígrafe 8 en Antioquía y, como es cortito, también el 9 en Mesopotamia. Y con él terminaremos el documento 133 y nos vamos aproximando cada vez más a la vida pública de Jesús, que es lo interesantísimo del libro de Urantia. Solo nos quedaría entre el bautismo que da comienzo a la vida pública y el punto donde estamos, el documento 134, los años de transición, los años 30 y 31 de Jesús. Luego ya la cosa va empezando a crecer en una intensidad extraordinaria, porque la narración que hace el libro de Urantia de la vida de Jesús, si bien es muy interesante hasta la vida pública, durante la vida pública es ya una sinfonía. Bien, esto será en otro momento, este otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.